Expo Flores presenta el programa Hablemos de Floricultura. Las novedades del sector, detalles innovadores para una producción eficiente y toda la información actual en un mismo lugar. Prepárate para aprender sobre los temas más relevantes del sector de la mano de expertos, con la conducción estelar de Hernán Higuera. Bienvenidos. Buenos días a todos nuestros oyentes quienes nos acompañan por primera vez en este emocionante programa Hablemos de Floricultura, el cual Expo Flores está emprendiendo. Nos complace inaugurar este nuevo proyecto que hemos traído para nuestra audiencia. El objetivo es informar a todo el sector florícola del país y discutir temas de interés común, de la mano de expertos que formarán parte de nuestro programa. Soy Hernán Higuera y junto a mí el día de hoy se encuentran Andrea Contreras, ingeniera agropecuaria con maestría en gestión ambiental. Ha trabajado en Expo Flores por 8 años en la certificación Flor Ecuador y en el área técnica y gremial en Expo Flores. También está John Jairo Alzate, él es ingeniero agrónomo, subgerente de Product Norte por 25 años, experto en el tema de la fertilización. Hola Andrea. Hola John Jairo, hola Hernán, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Creo que hay muchas oportunidades de estar al día con información importante para la producción florícola. John Jairo, bienvenido. Buen día Andrea, buen día Hernán. Gracias por invitarme, gracias a la radioaudiencia y a todos los que nos dedican estos minutos para disfrutar de este bello evento. Juntos exploraremos el mundo de la floricultura en base a sus experiencias y conocimientos del sector. Es un gusto que ustedes nos acompañen. No se desconecten, nuestro tema de hoy será preparación del suelo para la implementación de un cultivo florícola. Sin más preámbulos, comencemos este emocionante episodio de Hablemos de Floricultura. Sintonicen, relájense y disfruten del viaje. ¿Qué características debe tener el suelo para la producción de rosas? No es que cojo un terreno, lo pico, lo arreglo así nomás. Esto requiere técnica, John Jairo. Sí, Hernán, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, mi sugerencia es que analicen el nivel freático, que no tenga un nivel freático alto. ¿Qué significa esto de nivel freático? Es que el agua o los charcos de agua no estén por encima de 50 centímetros, porque esto afecta mucho la producción de las rosas, porque se asfixian o se pudren las raíces y vamos a tener muchos problemas. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta antes de analizar o de sembrar cualquier cultivo. El nivel freático es algo muy básico para empezar a decidir si el terreno sirve o no para la floricultura. ¿El nivel freático es la cantidad de agua debajo de los 50 centímetros lo ideal? Sí, ojalá sea 60, 80 ya. O que no exista debajo de 1 metro sería perfecto. Entonces, si tenemos en cuenta ese nivel freático y pasamos, digamos, la primera evaluación, pues obviamente tenemos que ver otros puntos. Para mí el segundo punto que debemos ver es qué cantidad y qué calidad de agua tiene ese terreno. Okay. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos una rosa y la pesamos, después la secamos, el 80% del peso de una rosa es agua. Entonces dependemos netamente del agua para la producción de la rosa. Ahora, la persona que quiere empezar con una producción de rosas, ¿cómo mide el nivel freático? Eso es buena pregunta, Hernán. Eso es, digamos, coloquialmente es con una barra o un machete. Profundice o hacer mira la distancia. Exactamente, o hacer un hueco y mirar que a los 50, 60 centímetros no aparezca agua. Esto es súper importante. La otra cosa que tenemos que analizar es la calidad del agua. La calidad del agua es, creería yo, que es tan importante como el tipo de suelo. ¿Y cómo te das cuenta qué calidad de agua es? De esto sí nos toca hacer un análisis de aguas. Al laboratorio. Al laboratorio. ¿Qué podemos ver en el agua? ¿Qué nutrientes nos pueden aportar? ¿O qué elementos son nocivos y nos pueden afectar la producción de las rosas? Como habíamos hablado en el recorrido, Hernán, el boro, el sodio, el aluminio, pueden tener algunas restricciones para la producción de la rosa. Uh-huh. Ahora, el tipo de suelo arcilloso, la capacidad del campo, la extensión, eso es importante tomar en cuenta, sí, ¿no? Hernán. Mira, lo ideal es tener suelos francos. ¿Francos qué significa? Que sea, digamos, mitad arena, mitad limo, algo así en porcentaje. Los suelos ideales para las rosas es que tengan una muy buena porosidad, pero los suelos
o sea, para decirle ejemplos, suelos francoarenosos, francolimosos y con buena cantidad de materia orgánica son ideales para el cultivo de las rosas. Para darse cuenta las características que tiene el suelo, decía John Jairo, hay que ir a un laboratorio a hacer análisis del suelo. ¿En base a qué defino las buenas características? Hernán, yo creo que el análisis es una inversión, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque al usted hacer un análisis de suelo, pues primero vamos a ver las características del suelo, el tipo de suelo que nos da, la cantidad de oxígeno, la cantidad de estructura del suelo, la cantidad de materia orgánica. ¿Por qué es importante la materia orgánica? Porque es la que retiene los elementos para que las raíces lo cojan fácilmente. Cantidad de limos, cantidad de arcillas. ¿Por qué? Porque son los elementos que pueden retener el fertilizante y evitan que la rosa los pueda extraer. Ellos lo fijan. Y si tiene mucha arena, pues obviamente vamos a ver que se pueden lavar los fertilizantes y la velocidad con que se lava, pues la rosa no los puede asimilar. Entonces, teniendo ya la característica del suelo, también el análisis del suelo nos da los tipos de nutrientes que tiene el suelo. Nos da la cantidad de nitrógeno, la cantidad de sodio, nos da la cantidad de sulfatos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos da esto? La cantidad de nutrientes que puede aportar el suelo para un buen desarrollo de la raíz, y con esto nosotros le complementamos en la fertilización para hacer un equilibrio, brindar una nutrición adecuada, hacer una dosis adecuada para que el suelo no se desgaste y poder tener una producción en óptimas condiciones. Es decir, si usted hace el análisis del suelo, va a saber exactamente qué comprar, qué fertilizante usar, qué darle de comer a la rosa luego. Exacto, Hernán. Con el análisis de suelo, acompañado del análisis de agua, podremos saber exactamente qué le debemos dar a la rosa o al suelo, a ese suelo, para tener una linda producción de rosa sin dañar el suelo, sin afectarlo de una forma progresiva. Esas rosas hermosas, frondosas, coloridas, pero claro, esto no solamente sirve para la producción de la rosa, sino que también puede servir para obtener una buena calidad y certificación, Andrea. Correcto, el suelo es la base de la producción, creo que ahí no tenemos otra opción de discusión, pero también es un recurso. Y como tal, tiene que ser cuidado, tiene que ser mantenido y ojalá y mejorar esas condiciones para mantener una producción sostenible a futuro. Hablábamos de certificaciones en este sentido. Las certificaciones siempre te vuelven más eficientes. Todas las prácticas, las técnicas, la información que John Jairo nos está compartiendo te ayuda a fortalecer esa información que necesitas para validar a través de una certificación. Tenemos en las rosas mercados muy exigentes, muy demandantes. Las certificaciones hoy en día son voluntarias hasta cierto punto. Hay mercados que ya te obligan a tener una u otra certificación para poder exportar tu flor. Lo importante aquí es adelantarnos a esas exigencias y empezar a incorporar certificaciones, no diría fáciles, porque tal vez no son tan fáciles, pero sí sencillas de implementar. Tienes algunas certificaciones a nivel floricultura, una de ellas son las famosas BPAs de agrocalidad, es una certificación pública abierta a toda la producción florícola, que puedes tomar como referencia e ir incorporando. Eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tus procesos, a volverte más eficiente con los recursos que tienes. Eso significa que tienen que pasar algunas pruebas, que tiene que documentarse, es decir, ir anotando, ir documentando todo lo que van haciendo con el suelo, con su plantación. Y además defender la calidad, ¿no?, de la rosa ecuatoriana. Correcto. Toda la gestión que realizan los productores ya son buenas prácticas agrícolas en realidad, porque tú utilizas, por ejemplo, un análisis de suelo para eficientemente incluir los nutrientes que necesitas incorporar. Es decir, no vas a poner más de lo que el suelo tiene. Correcto. Claro. Entonces, ahí ya tienes un ahorro importante. Eso tienes que evidenciarlo. Nada más que eso. No es tan complicado. No es difícil hacerlo. Les va a ahorrar recursos, además, el hecho de tener un buen análisis del suelo. Las certificaciones, Andrea, ¿qué son? En términos muy prácticos y muy generales, son garantías. Garantías. Es correctamente exponer que tú estás haciendo algo bien. Depende mucho el tipo de certificación a nivel de floricultura que quieras obtener para saber el nivel de exigencia que puedes tener. Como te decía, hay muy sencillas. Flor Ecuador y las BPAs de agrocalidad son un muy buen inicio en producción.
Y en el tema de certificaciones tiene mucha importancia las enmiendas o las labranzas, John Jairo. Sí, para el cultivo de la rosa es súper importante cambiar un poco el chip de hacer las labranzas. Generalmente nosotros estamos muy acostumbrados en la parte agrícola, ganadera, a hacer un arado y una rastra. Y creemos que ya está preparado el suelo. Exacto. Les cuento que yo hice un recorrido con John Jairo y me pude dar cuenta que no es tan fácil de coger un terreno, meterle un arado y ya, remover la tierra ya. No, esto demanda un poquito más de esfuerzo. Yo miré que con una gallineta la insertaban en el suelo y removían la tierra a una buena profundidad, que es lo ideal y lo técnico. A ver, Hernán, yo creo que lo más importante es saber que vamos a cultivar un cultivo permanente o perenne, si lo quieren llamar así. Duradero. Exacto, que uno piensa que al menos su variedad que sembró debe durar por lo menos 5 años para que se justifique la siembra. Entonces debemos hacer una labor para tal hecho. Por eso mi sugerencia es hacer un movimiento de tierra por lo menos entre 80 centímetros y 1 metro, Hernán. 80 centímetros. Y mira que con un arado, ¿cuánto se hace? 25 o 30 en el mejor de los casos. Que no sirve de mucho, ¿no? No sirve. Es mover encimita nada más. Exactamente. Entonces, si tú oxigenas, das estructura al suelo al menos entre 80 centímetros y 1 metro, pues garantizaríamos que tenemos una muy buena aireación y evitaremos encharcamientos por lo menos por los 5 años que nos debería durar la variedad. Además, si ustedes hacen esto que les estamos contando, van a ver cómo se esponja el suelo. Exacto. Ya vamos después de esta pausa a contarles lo que sucede cuando usted trata muy bien al suelo. Hablemos de floricultura. Expo Flores nació en 1984 con una sola misión: representar al sector floricultor ecuatoriano y satisfacer las necesidades de todos nuestros socios a través de servicios ágiles y efectivos que los ayuden a generar valor agregado a sus empresas. Expo Flores, desde sus inicios, apuntó a lo más alto y cada año nos acercamos a nuestra meta: agrupar el 100% de los sectores del gremio floricultor ecuatoriano, mientras promovemos la responsabilidad social y ambiental. Expo Flores. Conoce nuestra certificación Flor Ecuador, que busca alcanzar el cumplimiento de las normas sociales y ambientales de fincas florícolas ecuatorianas. Juntos promovemos el mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño socioambiental. Gracias a nuestra certificación, cuando nuestros clientes compran una flor, sabrán que detrás de ella hay un equipo humano que trabaja en las mejores condiciones y un medio ambiente bien cuidado. Expo Flores. Estamos a las puertas del Simposio Internacional de Floricultura CIFLOR 2023. Brindaremos charlas y capacitaciones de la mano de expertos internacionales que te ayudarán a solventar y solucionar problemas del día a día que enfrentamos en el sector florícola. Para más información e inscripciones pueden ingresar en la página web www.escueladefloricultura.com o en nuestras redes sociales @expoflores. Acompáñenos en este maravilloso evento el 22 y 23 de noviembre en Quórum, Paseo San Francisco. Hablemos de floricultura. Ya estamos de vuelta. Les decía que es una cuestión espectacular cuando se remueve el suelo a una buena profundidad e incluso ahí se va a dar cuenta los niveles de filtración de agua. Entonces se esponja el suelo, John Jairo. Sí, cuando en suelos pesados, en suelos de cangabosos o suelos muy arcillosos, el esponjamiento es bien alto. Puede ser hasta 30 centímetros de altura versus el suelo que no es trabajado. Entonces, primero nos damos cuenta que ganamos mucha aireación, mucha estructura del suelo, y eso es directamente proporcional a la cantidad de raíces que va a tener la rosa. Eso es porque le da oxígeno, ¿no? Exactamente. Entre más se mueve, se oxigena y eso se infla. Exactamente. Ya cuando los suelos son demasiado pesados, ya que vemos que es casi que chicle, lo más recomendable es hacer drenajes con piedras a los 60 centímetros, haciendo como una espina de pescado para que el agua subterránea salga o los riegos excesivos, cuando uno tiene error, se salgan y eviten quedarse estancados dentro del cultivo. ¿Qué es la espina de pescado, perdona? Bueno, ¿En la floricultura? Sí, la espina de pescado es como una V. Ya. La idea es que
a cada lado del invernadero salgan los drenajes de piedra a los drenajes principales y eviten encharcamientos dentro del invernadero. Y filtre el agua por ahí. Perfecto, Ajá. así es. Bueno, vamos a continuar con las preguntas porque está súper interesante la técnica. ¿Cuál Pero- sería el criterio? Sí. Perdón, no he terminado con unos datitos que Dime. quería decirte. Lo otro es, debemos, posterior a esta mover el suelo con la gallineta, debemos afirmar el suelo y hacer las enmiendas respectivas. Obviamente, lo más importante, poner materia orgánica y después poner un arado y ahí sí igualar el suelo. A ver, lo de la materia orgánica, entremos al detalle y eso es Ok. importantísimo. A ver, la materia orgánica es la parte fundamental del suelo para retener los fertilizantes y soltárselos de una manera bien fácil a la raíz de la rosa. Ok. Entonces, cuanta mejor materia orgánica tengamos, mejor estructura del suelo tengamos, pues vamos a economizarnos en dinero porque va a haber una mejor optimización del recurso y la planta va a tomar su fertilización con mayor facilidad. A ver, lo que John Jairo está diciendo es que usted le puede, una vez removido el terreno, ponerle gallinaza, Exacto. estiércol de ganado Sí. y mezclarlo. Sí, Hernán, pero hay que tener algo muy A en ver. cuenta, que la materia orgánica funciona siempre y cuando esté bien descompuesta. Ya. Materia orgánica fresca no, porque genera etileno, genera calor y quema las raíces. Esos son enmiendas Eso es parte de las enmiendas. importantes en la certificación, decíamos. Totalmente. Las certificaciones siempre van a promover las buenas prácticas sostenibles, pero no solo porque benefician al ambiente, sino porque son eficientes a nivel de costos de producción. Creo que una actividad, una acción importantísima que podemos resaltar en la floricultura es el uso del compostaje. El compostaje es una enmienda. El compostaje sale de la misma producción florícola. Es parte de los procesos, de los famosos procesos de economía circular que tanto se promueven a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo toma hacer un buen compostaje? ¿O cuánto debería tener un buen compostaje? Hernán, un buen compostaje, yo creo que hay dos formas muy fáciles de hacer materia orgánica. Una que es compost y otra que es lombricultura. Ya. El compostaje es coger los residuos, picarlos muy bien. Entre más picados, más menudos, pues obviamente se van a degradar con mayor velocidad. El compostaje, mi sugerencia es agregarle bacterias. Hay unas bacterias especiales que descomponen, son muy económicas. Y podría estar alrededor de 3 o 4 meses el compost listo para poner de nuevo a las camas de las plantas. Y la lombricultura es tener lombriz roja californiana y alimentarla obviamente con los residuos picados de la floricultura. También es importante no solamente hacer esto que les hemos contado, sino también ir por la desinfección del suelo previo a la implantación del cultivo, es decir, desinfectarlo. Exacto. Volvemos a otro tema. El análisis de suelo quedamos claros que es una inversión. El análisis patológico es otra de las mejores inversiones que podemos hacer en la floricultura. ¿Por qué? Porque aquí determinamos qué patógenos pueden afectar la producción de la flor en este análisis. ¿Cuáles son los más comunes? En rosas los que más afectan son nematodos, sinfílidos, colémbolos y en hongos tal vez el fitio. Y hay muchas formas de poder atacar o poder remediar esto. ¿Qué pasa si no tratas? O sea, ¿qué va a pasar con la rosa a futuro? Eso, les puedo dar un ejemplo un poco coloquial, pero yo creo que lo aplica. Quedemos claros que la raíz de la rosa es como la boca o los dientes en nosotros. Y los sinfílidos o los colémbolos son como la caries. Entonces, si nosotros dejamos que estos bichos entren en la raíz, pican la punta de las raíces. Entonces, es como la boca cariada. Entonces, no podrán asimilar correctamente los nutrientes. Y esa rosa ya está predestinada a un mal futuro. Sí, a una muy baja calidad. Y está arriesgando la plantación. Sí, y obviamente cortos y baja producción. Pero hay formas muy amigables de desinfectar. Bueno, hay formas químicas, biológicas, orgánicas, físicas, de todo. Como por ejemplo, hay cosas como los extractos de los vegetales, el extracto de la mostaza, el extracto del tomillo. Son
herramientas muy válidas para desinfectar y son muy amigables con el medio ambiente, Hernán. Interesante. Y en esto, el tema de la importancia de las enmiendas en las certificaciones, eso es válido. Completamente. Todas las prácticas que sean sostenibles van a fortalecer tu garantía como producción a nivel internacional. Te van a permitir ser más visibles en el mercado, te van a permitir dar un respaldo a tu cliente, aún más si es que tú quieres salir directamente a vender a los mercados internacionales. Te estás adelantando, les estás dando una garantía con la que ellos tienen la confianza de continuar comprándote tu flor. Todo esto suma para positivo. Hernán, disculpa que te interrumpa. En el caso de las enmiendas y ya teniendo los análisis, pues obviamente nos da una herramienta muy válida, porque digamos, si ya sabemos en el análisis que tenemos un pH alto, por ejemplo, estoy colocando un ejemplo, pues recomendaríamos productos que bajen un poco el pH, como productos nitrogenados, como sulfato de hierro, inclusive la misma materia orgánica puede regular muy bien el pH. Y cuando tenemos suelos con pH muy bajos, pues utilizamos carbonatos de calcio, la misma materia orgánica o fertilizantes de reacción alcalina. Esto nos da muy buenas herramientas para tener una enmienda adecuada. Obvio, la principal enmienda que debe tener un suelo de rosas es la materia orgánica. De hecho, yo vi que en el recorrido que les cuento que hicimos, miré cómo ustedes ponían en el suelo, por ejemplo, la misma flor ya seca, ¿no? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es picar y hacer compostajes. Nosotros a los 3-4 meses tenemos compost. En camas ya establecidas, lo recomendable es cada levantada de camas ponerle 1 metro cúbico de materia orgánica por cama, bien descompuesta. Y en cultivos ya para iniciar, pues obviamente eso no tiene medida, pero por lo menos deberían meter entre 150 y 200 metros cúbicos de materia orgánica por hectárea, solo para el arranque. Wow. Hablemos del tema de la preparación del suelo y las camas. Esto también tiene una dimensión, no es de hacer así por así, sino esto tiene técnica, altura, ancho, largo. Detalles, John Jairo. Y mantenimiento. A ver. A ver, Hernán. Después de tener la incorporación de la materia orgánica y nivelar un poco el suelo, pues ya procedemos, según el diseño del invernadero, a levantar las camas. Generalmente los invernaderos tipo son de 670 por 68 por 70. Esto nos daría 5 camas a cada lado de la nave, que son entre 80 y 90 centímetros de ancho y entre 30 y 32 metros de largo. Uh-huh. Y la altura es muy importante, Hernán, porque la altura nos va a dar la cantidad de raíces que podamos tener de la rosa, fuera de que tenemos aireación. La altura recomendada mínima es entre 35 y 40 centímetros. ¿Por qué? Porque esto se va perdiendo a través del tiempo. Y deberíamos reactivar esa cama entre 2 veces al año. Sería lo ideal para hacer esta cama. 2 veces al año. Y en ese proceso, en ese tiempo, ustedes lo que hacen también es oxigenar, es remover la tierra. ¿Qué más? Esa técnica. Eso es interesante, Hernán. La idea es cada 8 días, digamos, esta semana escarificamos, la otra semana oxigenamos. Las dos labores. Escarificar es. Exacto. Escarificar es mover el suelo a los 10, 12 centímetros, que es como un rasqueteo suave. Y oxigenar es meter un trinche de 40 centímetros a la cama, mover la cama y dejar los huecos ahí. Se ven huecos a 40 centímetros. Eso es como generar oxígeno y penetración dentro de la cama. Uh-huh. Hay muchas otras labores. Yo no soy partidario de sacar las hojas secas y dejarlas ahí. Yo prefiero llevarlas al compostaje, compostarlas o hacerlas lombricultura y volverlas a traer ya 100% descompuestas. ¿Cuál podría ser el riesgo de dejar las hojas ahí? Tiene un riesgo muy alto. Cuando hablemos en el capítulo de enfermedades, si tengo la oportunidad, vamos a ver que la botrytis es un parásito obligado, es un saprófito. Entonces la botrytis lo que hace es vivir en vegetales muertos.
Entonces, si no procesamos esas hojas, lo que vamos a tener es un foco de botrytis, que es la enfermedad que más afecta a la rosa. Es importante que cuando se quiere hacer un invernadero, también hay normas y técnicas que se deben conocer. No es nomás de levantar un invernadero y ya. ¿Qué se debe saber ahí, John Jairo? Hernán, esto sí es un punto que, bueno, démosle unas pinceladas, pero yo creo que deberíamos dedicar un programa al diseño de invernaderos. Ajá. Pero esto es importante porque la gente prepara el suelo, luego hace el invernadero, o lo hacen viceversa, hace el invernadero, luego prepara el suelo. Pero ¿por qué es importante saber cómo hacerlo? A ver, el invernadero, hay dos características importantes. Una, la ubicación con el viento. Uh-huh. Entonces, la plancha alta debe ir siempre a favor del viento para evitar que cuando existan estos huracanes, pues levante el invernadero. Y la segunda es que los invernaderos deben tener una altura mínima. Los invernaderos en la parte más baja del invernadero, sin tener en cuenta la carevaca y la cercha, debe estar por lo menos en 330, la parte más baja del invernadero, y subirla en una pendiente entre el 2 y el 3%. ¿Por qué? Porque si no, yo he visto pequeños floricultores que tienen invernaderos muy pequeños y ya después la rosa empieza a bajárseles de calidad por la temperatura del plástico y por la altura que cogen las plantas. Claro, la altura del invernadero determina la altura de la planta. Y el grosor también, me imagino. Más, la altura de la planta la da la genética. El problema es que si el invernadero es muy bajo, la planta se va a sentir estrecha, incómoda. Se atasca. Exactamente, ajá. Hernán, eso es. Se atasca la planta y empieza a haber problemas de que no hay cómo sacar largos porque la planta está muy estrecha, muy incómoda en él. Y lo otro es, ya en base a eso tenemos que direccionar las camas, Hernán. Uh-huh. Bueno, vamos a finalizar este interesante programa. ¿Qué puntos debemos quedarnos para enfocarnos, Andrea? Hoy revisamos mucha información técnica a nivel de suelo que debemos considerar para preparar este importante recurso, esta importante fuente de producción. Hay muchas técnicas que podemos aplicar, obviamente todas dependen de las condiciones de cada zona de producción. Siempre vamos a poder mejorar esas condiciones y existen estas herramientas y técnicas que me va a permitir hacerlo. Es importante recordar y recomendar sobre todo que nosotros podemos tener la mejor calidad de flor, pero sí necesitamos dar esa garantía que además de calidad estoy dando bienestar y estoy cuidando mi ambiente en el que estoy produciendo esa flor. Las certificaciones son importantes y es importante empezar a involucrarse con estos sistemas. Es importante adelantarnos a estas exigencias de los mercados porque hoy es voluntario, pero para mañana esto pues será una exigencia importante. Deben mantener entonces sus registros al día, saber qué hicieron hoy, qué van a hacer mañana, qué hicieron después. Organizar sus actividades en función de un calendario, ¿no? Respaldar con documentos y respaldar el sistema de gestión acorde a la realidad. Todo esto para incurrir en certificaciones, en aceptarlas y adoptarlas. Ha sido un placer haber inaugurado el primer episodio de Hablemos de Floricultura. Esperamos que puedan sintonizar el siguiente episodio y por supuesto estaremos abiertos a sus comentarios y preguntas que serán respondidas en nuestro próximo programa. Pueden interactuar a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook. Nos pueden encontrar como Expo Flores. Muchas gracias a Andrea y John Jairo por su participación en este programa. Esperamos que pronto nos puedan acompañar nuevamente en otro episodio. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Y así concluye una nueva edición de Hablemos de Floricultura, un programa presentado por Expo Flores. Atentos al siguiente episodio, donde les seguiremos informando sobre la actualidad del sector con nuestros invitados especiales. Hasta pronto.